En segundos, la emoción. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Chicos, mientras voy tomando asistencia, recuerden tener a la mano una reglita, una cuerda y un objeto que pueda cargar la reglita. Puede ser un objeto más o menos de un tamaño, puede ser un objeto así como este, que lo pueda sostener la reglita. Ok, chicos, buenos días para todos. Entonces hoy formalmente iniciamos el tercer periodo. Voy a primero a socializar pues, los componentes que se van a valorar en este periodo.
como sus competencias. Bueno, al igual que en el periodo pasado, recuerden que se valoran 3 aspectos en cada uno de las actividades de desarrollo de esta guía. Esos 3 aspectos son pues, la sustentación escrita, si se dejan pues escritas, sustentación oral o participación oral, que se valora como el elemento de oralidad. Recuerde que se toma como puntos de participación, y lo otro es la asistencia y compromiso. Esos son los 3 elementos a valorar. En cuanto a las competencias, pues este periodo vamos a trabajar lo que es el centro de gravedad, torque, momento angular, equilibrio dinámico en esta guía, específicamente en esta guía. Pues en la siguiente guía estaríamos trabajando el concepto de trabajo y energía, pero en esta guía vamos a trabajar torque, momento angular, centro de masa, centro de gravedad y equilibrio dinámico. Todo lo que tenga que ver con equilibrio rotacional. Listo. El trabajo pues va a ser básicamente de la misma manera que venimos trabajando. Cada semana se explicarán los elementos de cada actividad de la guía durante los encuentros sincrónicos vía Zoom, y en la misma clase se valorarán algunas actividades de tipo oral. Otras quedarán de tipo escrito. Recuerden que se valoran ambos aspectos, tanto la oralidad como el escrito. Se tomará asistencia. Esa asistencia se tomará como uno de los aportes en el concepto de compromiso y asistencia, y se valora la participación y sustentación oral. Listo. Entonces, pues hay más o menos lo que se va a trabajar entonces en esta guía. Bueno, antes de empezar, voy aquí a quitar esto. Antes de empezar, me gustaría iniciar primero con unas preguntitas de apertura o de conocimiento previo. Si yo necesito aflojar una tuerca, ¿lo hago con la mano o lo hago con un instrumento que me facilite ese trabajo? Es una pregunta abierta para el que quiera contestarla. Con el instrumento. ¿Por qué lo debo hacer con un instrumento? Explícame. ¿Cómo, profe? ¿Por qué lo debo hacer con un instrumento y no con la mano? Porque es más fácil con ese instrumento o herramienta. Con, lo puedo hacer con un, hombre, con un, se me fue el nombre. Bueno, para aflojar una tuerca uno usualmente utiliza una llave, ¿cierto? Una llave o un alicate, cualquier elemento de esos. Pero ¿por qué no utilizar la mano? Porque es más fácil hacerlo con la llave o el alicate. O sea, la mano sí se puede dar, pero no las veces porque hay otros que están más apretados. Pues me entiende. En el caso de que esté bien apretado, es más fácil con la mano, No. porque es más fácil con el otro instrumento. ¿Qué se imaginan que sucede ahí para que eso pueda hacer el trabajo más fácil? Que por la forma del alicate o la cosa agarra el, la taca y la zafa. Pues no sé. A ver, más o menos el funcionamiento de una llave. Estoy tratando como de dibujar más o menos una llave aquí de tuercas. Es más o menos así, ¿cierto? Entonces, este instrumento, uno por lo general lo agarra por acá y empieza a aflojar la tuerca. ¿Por qué creen ustedes que es más fácil hacerlo así y no directamente con la mano?
Profe, porque hay veces que la tuerca está muy apretada, entonces una vez no puede con la mano. Ujú. Me- Por Entonces eso. es mejor hacerlo con un instrumento. ¿Y qué tiene este instrumento especial que pueda aflojar esa tuerca? La forma. Para la forma. La forma. La forma ayuda. O sea, que solamente la forma. Ah, no. Y Que también yo usted creo que puede aplicar una fuerza Mm. y, para y zafarlo, también ¿no? el movimiento de cómo usted mueva la Pues tuerca. porque usted no necesita hacer fuerza con los dedos ni nada, sino que usted no hace más, pues tiene la capacidad. ¿Tiene algo que ver con la fuerza, Jaramillo? No sé, mencionaste ahí algo. Sí, pues al hacerlo con los dedos es más complicado la fuerza de solo los dedos. En cambio, al hacer con la llave le da más fuerza porque lo puede hacer completa. Bueno, vamos a suponer que Entonces yo es a este más fácil, pues instrumento no, le hago una lo modificación. digo yo. Vamos a suponer que yo con una sierra cojo este instrumento y lo corto por aquí. Entonces la llave queda ya con esta manera. Entonces la persona ya tiene que hacer la fuerza es aquí, por decirlo así. Por decirlo así de esta manera. Será más fácil así. No, ¿Por qué? porque ya, Profe, pues ya toca hacer otra vez fuerza solamente con los. Toca hacer solamente fuerza con la mano. O sea, ahí está bien acomodada Mm. la parte de adelante de la llave, pero ya tiene que hacer fuerza solamente con los dedos. Entonces es O más sea que fácil ya así. pierde un poquito de fuerza. Pierde un poquito de fuerza. Entonces, ¿qué tendrá que ver ahí algo? Algo tendrá que ver ahí que es más fácil hacerlo cuando tenía todo el cuerpo a que cuando está El recortado. largor de la llave, pues, como El largo la de la cosita llave. esa. Bueno, más o menos va por ahí la cosa. Resulta que ese tipo de instrumentos en la antigüedad se le llamaban palancas. No sé si han escuchado el concepto de palanca. ¿Sí lo han escuchado o no? Sí, Bueno, las palancas son instrumentos elaborados para multiplicar la fuerza. En este caso, la llave tiene ese diseño, tiene el diseño aquí del palito así, porque aquí la fuerza que se aplica con la mano se está multiplicando para poder aflojar esta llave de acá. Eso tiene que ver mucho con la distancia donde se está aplicando la fuerza. Ya, a ese concepto, cuando yo aplico una fuerza a una determinada distancia del objeto de rotación, a ese concepto se le llama torque. Ya, cuando yo aplico un torque o una palanca, lo que estoy haciendo ahí es multiplicar la fuerza. De hecho, el concepto viene de la antigua Grecia. No recuerdo qué filósofo era el que decía, dame una palanca y te moveré todo el mundo. Significa que con una palanca yo puedo multiplicar las fuerzas las veces que yo quiera, depende pues del instrumento que estemos trabajando. Entonces de eso precisamente se trata el tema o la competencia que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos primero por acá. Entonces, al apretar una tuerca usando una llave, esta gira alrededor del tornillo. Hay algunos ejemplos de palanca. El pedal de la bicicleta. Vamos a suponer que en la bicicleta este pedal no existiera, sino que hubiera que hacer la fuerza directamente ahí en donde está el tornillito, aquí. O sea, que no existiera este pedal, sino que el pedal lo colocaran aquí directamente en el tornillo. ¿Sería muy fácil o sería más difícil? No, aumentaría la dificultad, sería muy difícil. Sería muy difícil. En el caso de una puerta, ¿alguien ha intentado abrir la puerta aquí utilizando la mano pegada a la bisagra? ¿Lo han intentado alguna vez o no? No, es que así es como aumenta mucho la dificultad. ¿A dónde por lo general abre uno la puerta?
Estas imágenes no se quedan ¿Cómo es que llama eso? La manilla. la manilla o la chapa o el pivote. Para la chapa. Ahí donde uno aplica por lo general la fuerza. Si uno aplicara la fuerza cerca a la bisagra, pues habría que hacer mucho más esfuerzo para poder abrir la puerta. Ahí Porque es estamos. que, pruebe, vea, para eso lo de la puerta sería muy difícil porque usted estaría haciendo fuerza con la mano para el frente, ¿sí me entiende? Y usted necesita Mm. es hacer fuerza para atrás, ¿sí me entiende? No, Las no te puertas, entiendo. ahorita le explico mejor. Bueno, de todas maneras, en la puerta, si usted aplica la fuerza aquí pegada a la bisagra, es decir, pegada donde está la bisagra donde se abre la fuerza que habría que hacer sería mucho mayor a la fuerza que hay que aplicar, pues cuando yo la abro normalmente de la chapa, ya que la distancia de aplicación de la fuerza aquí aumentó, mientras que aquí la distancia es más cerquita. Ahí tiene que ver la distancia, ¿listo? A todos estos elementos que estamos viendo aquí, se les conoce elementos de palanca o de torque. ¿Listo? Entonces aquí vienen unas preguntas, yo creo que ya están fáciles de resolver, a ver quién resuelve esta primera. ¿De qué manera es más fácil realizar estas labores aplicando la fuerza cerca o lejos de la rotación? Lejos, Muy bien, Álvarez. Lejos de la Ahorita, rotación. Cerca de la rotación. ¿Quién dijo cerca? ¿cómo probé? ¿De qué manera es más fácil a realizar estas labores cerca o lejos de la rotación? O sea, cerca del La punto de rotación. dirección, pues depende. Por ejemplo, en la tuerca, en la bicicleta es hacia la derecha, pues. No, no estamos hablando eh, de derecha o izquierda, sino Sabe de para aflojar. lejos de la Y rotación en, o cerca de la rotación. hacia adelante o hacia atrás para abrir o cerrarla. Pero no estamos hablando de ¿No? abrir o cerrar, simplemente estamos hablando dónde es más fácil aflojar o apretar la tuerca, haciendo la fuerza aquí o haciendo la fuerza aquí cerquita al punto de rotación. Cuando yo hablo del punto de Ah, rotación es lejos. este, Pues lejos. atrás. Exacto, entre más lejos del punto de rotación esté la fuerza, mucho más fácil va a ser mover el objeto. Bien. Entonces, ¿qué variables influyen en este proceso? Yo las acabé de mencionar ahorita. Son dos variables que se trabajan en el proceso de los torques. ¿Cuáles son esas dos variables? O dos Distancia y fuerza, Sebastián, que no te di el apellido. 10. Sebastián 10, muy bien. Cuando yo hablo de torque o de palanca, estoy hablando de distancia y de fuerza. Bueno, esto del dibujo lo vamos a obviar. Bien, entonces ahorita sí vamos a lo experimental. Les dije que tenían a la mano una reglita, una cuerdita o hilo, cualquier cosita para amarrar la cuerda y un objeto profe, pesado. Dígame, permiso, me dan un minutico, yo cojo la regla. bien pueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos elementos? Vamos a sujetar la regla, así como lo está sujetando aquí el amigo, y vamos a amarrar la cuerda del otro extremo. O sea, de un extremo la vamos a sujetar con una mano y el otro extremo le vamos a amarrar la cuerdita. Listo, yo espero mientras ustedes hacen el montaje. Vuelvo y repito, entonces vamos a amarrar una cuerdita aquí en un extremo de la cuerda y el otro extremo lo vamos a sostener con la mano. ¿Listo, chicos?
Profe, ¿me puedes volver a repetir qué vamos a hacer? Vamos a amarrar la cuerdita aquí en el extremo de la regla, vamos a amarrarla. Es como para que quede una cuerda aquí sosteniendo el extremo. Y el otro extremo simplemente lo va a sostener la mano. Es decir, va a quedar así de esta manera. ¿Sí entienden? Sí, señor. Listo. Bueno, una vez que tengan aquí armado este montaje, entonces van a poner el objeto más o menos pesadito aquí cerquita al punto donde amarraron la cuerda. Listo, entonces van a comparar cuando tenían la regla sin el peso y cuando tenían la regla con el peso. Van a comparar la fuerza que están ejerciendo con esta mano estos dos momentos, sin la piedrita o sin el objeto ahí sosteniendo la regla y con el objeto. ¿Ya lo hicieron? Bien. Vamos entonces aquí a avanzar aquí a las preguntas mientras lo van haciendo. ¿Quién me contesta esta primera pregunta? ¿Qué sucede con la regla si la mano que sostiene la cuerda de tensión se desplaza hacia arriba? El objeto se traslada. ¿Qué se traslada, Diego? Sí, porque si usted está subiendo la regla, el Ujú, objeto va a tener una fricción, entonces se va a ujú. trasladar hacia abajo. Se va a trasladar. Bueno, pero ¿qué experimentas tú en sentido de la fuerza? Cuando aplicas la fuerza en la cuerda, ¿qué experimentas tú en la fuerza? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Cuando la mueves hacia arriba, aumenta. Sí, pues va aumentando. Ok. ¿Por qué crees que se da eso? ¿Por qué crees que se aumenta la fuerza cuando lo voy moviendo hacia arriba? No es necesario dar una respuesta acertada. Recuerda que estamos aquí Por que el objeto cae por la gravedad, ¿no? Pues por peso. por la gravedad. Bueno, ahora mí yo menciono algo interesante, la gravedad. Entonces la gravedad tiene que ver ahí en el experimento pues de la fuerza, en lo que se está experimentando con la fuerza. Teniendo en cuenta que la fuerza de tensión tiene un ángulo, ¿ustedes la están haciendo con este angulito aquí, como muestran aquí, o lo están haciendo directamente derecho? Derecho, yo le hice derecho. Así como Bueno, está ahí. Pues yo por lo menos. vamos a hacerlo inclinadito, como con un ángulo. ¿Sí sintieron la diferencia o no? Sí, qué pena lo va a hacer. Bien. Sí, Entonces, teniendo en cuenta ese ángulo de inclinación, ¿qué componente
de esta fuerza consideras que realiza la fuerza de rotación? Ya voy a explicar esa pregunta. Recuerden que cualquier elemento de fuerza, cuando está en un ángulo, se descompone en dos componentes. Entonces ustedes tienen aquí la reglita, aquí está agarrada, que ustedes están aplicando una fuerza de esa cuerda aquí en forma de un ángulo. Entonces recuerden que ahí aparecen dos componentes, una componente que es horizontal, llamémosla fuerza en X, y una componente que es vertical, fuerza en Y. Entonces, ¿cuál de esas dos componentes es la que está trabajando ahí para sostener el objeto que está aquí, sosteniendo esa regla? La fuerza de... Pues la fuerza de la dicha capacidad de la mano, porque si usted, bueno, se inclina más la mano, el objeto pues se baja. Se Por va a la ir. gravedad. Entonces, Sí, ¿cuál de estas dos es la que está haciendo el trabajo ahí? la fuerza X. La fuerza X es la que está haciendo el trabajo. no la La de Y. la cuerda. La, Ajá. la cuerda es esta. Ustedes están haciendo esta fuerza. Lo hicieron así primero. Háganlo así. Se cae el objeto si ponen la cuerda en este sentido. No, profe, No. Ahorita si ustedes lo van inclinando la cuerdita, ¿qué va a pasar con ese objeto? Ahí. porque pues levantando la regla es la otra. O sea, la otra la está sosteniendo, la que la levanta es la de la cuerda. Vamos a intentar llevar esta cuerdita lo más pegado a la regla, a ver si es posible hacer el experimento. Si es posible o no. ¿Cómo así, profe? Esta cuerdita, la fuerza la vamos a hacer no así, sino que la vamos a acercar cada vez más a la regla. O sea, vamos a ir bajando el ángulo. ¿Es posible Profe, o no es posible? pues también es depende del objeto que uno esté utilizando. Yo estoy utilizando un carrito y cada vez que iba pegando más el hilo a la regla, Mm, el carrito se iba, pues yo lo puse de una manera para que no se resbalara. Se ujú. iba como poniendo toda la fuerza, se iba acumulando más para ese pedazo de la regla. Ya, entonces, ¿a dónde crees tú que hay que hacer menos esfuerzo para sostener el objeto? ¿Horizontalmente o verticalmente? En el Yo creo hilo. que horizontal. Horizontal hay que hacer menos esfuerzo. Es vertical. El vertical, ¿por qué, Diego? Y pues, si usted tiene la cuerda vertical, el objeto se va a quedar quieto. Además, si usted Ajá. coge la cuerda ya con un ángulo más acostado, ya el objeto va a tener un movimiento. Ujú. O sea que ¿a Entonces, dónde se hace menos esfuerzo? en la vertical, En la El pues, de ver- la cuerda. sí, Cuando de acuerdo. cuando la cuerda está totalmente vertical, muy bien. Ahí ustedes están experimentando lo que es la componente del torque. Entonces, esa pregunta estaba direccionada precisamente para eso. El torque funciona cuando esta fuerza es aplicada perpendicularmente a la distancia. Mire que la distancia está en este sentido, mientras que la fuerza está en este sentido. Si yo aplico la fuerza en este sentido, pues el torque no va a tener ningún efecto, porque yo lo que necesito es reducir el esfuerzo. Si yo hago la fuerza en este sentido, muy probablemente el objeto se me va a caer o no va a suceder el torque. Entonces, el torque va a funcionar es cuando la fuerza es perpendicular a la distancia del objeto. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, vamos entonces por acá. ¿Qué sucede con la regla si se suelta la mano de la cuerda de tensión? O sea, si ustedes soltaran la cuerdita, ¿qué sucedería? ¿Quién responde la tercera? ¿Qué sucede en el experimento si yo suelto la cuerda? Si yo en estas condiciones suelto aquí la cuerda, ¿qué sucede? Pues se cae la
regla. Pues depende de lo que tenga, ¿sí o no? Se cae simplemente, esa es la respuesta. Se cae porque ya ahí no hay un torque, entonces ya ahí la gravedad es la que está actuando. ¿Qué condición debe tener una fuerza aplicada a un objeto para que se produzca una rotación? Lo acabo de explicar. ¿Cuál debe ser esa condición de esa fuerza? Chicos, ¿cuál debe ser la condición de esa fuerza? ¿Cómo debe estar dirigida esa fuerza para que ocasione torque o rotación? Vertical. Completamente vertical. ¿Quién me lo respondió? Juan Pablo. Juan Pablo Inestrosa. No, Suárez. Suárez. Muy bien. ¿Qué fuerza se siente en la mano que hace el papel de pivote o tornillo? O sea, están preguntando aquí si se está experimentando alguna fuerza. ¿Ustedes están experimentando alguna fuerza aquí en esta mano o no? Sí, Se llega a experimentar una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué papel cumple esa mano ahí? sostener para que no se caiga, pues, ¿entiende? Sostener. Es decir, que ahí en el punto de rotación Para también que tiene, todo vertical. en el punto de rotación también tiene que aparecer una fuerza ahí. Muy bien. Entonces vamos a hacer este mismo experimento, que ahí nos están preguntando con un ángulo de 150 grados. ¿A qué me refiero con ángulo de 150 grados? Es decir, en vez de esta dirección, lo vamos a hacer en esta dirección. 150 grados, como así. ¿Sí me entienden? Bueno, no se mostraron nada. No estoy mostrando nada. Lo estoy viendo. Esperen, pues entonces yo les digo cómo. Vamos a hacer este mismo experimento, pero no con este ángulo, sino así. O sea, con la cuerda como hacia afuera. Esos son 150 grados. Entonces, cuando lo hacen así, ¿qué experimenta acá esta mano? Más fuerza. Tiene que dar más fuerza esta mano, ¿cierto? Esta de acá tiene que dar más fuerza. Sí, obvio. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que hay que hacer más fuerza ahí? ¿Qué Porque sucedió? ya la cuerda no le va a ayudar a sostener un lado. Pues sí me entiende. Ujú. O sea, ¿qué está haciendo aquí esto que hace que experimente una fuerza acá? Porque el objeto está casi en la mitad y entonces coge como, ay, ¿cómo le digo? Pues cae. Entonces hace que los dos objetos se pongan como en forma de V. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago entender un poquito? Más o menos. Es decir, aquí ya la mano está experimentando cuántas fuerzas. A dos. Las dos fuerzas, muy bien. Aquí en esta dirección la mano pues ya tendría que experimentar dos fuerzas. Tendría que sostener el cuerpo y además de eso una fuerza que lo está jalando hacia afuera. Mire que esta fuerza está como jalándolo hacia allá. ¿Listo? Bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué fuerza siente la mano del pivote si la piedra se acerca al pivote? O sea que lo que vamos a hacer es correr la piedrita hacia donde está la mano de rotación. O sea, vamos a correr el objeto, no lo vamos a dejar aquí pegado a la cuerda, sino que lo vamos a correr a este lado de acá. ¿Qué cambio ahí? Pues seguramente el peso, ¿no? Pues diría yo. Porque Pero ya el peso no está esta cuerda tiene que ser más fuerza o menos fuerza. Menos fuerza. Menos fuerza. ¿Por qué cree que se disminuyó la fuerza? ¿Qué porque ya el sucedió? peso no está. Porque ya el peso del objeto que donde está la mano se fuerza. El peso del El- objeto. Ya el objeto quedó en el donde la mano está haciendo la fuerza. Ujú. O sea que aquí ya no hay que hacer casi fuerza. No. Muy bien. ¿Quiénes me respondieron que no alcancé a ver ahí?
Suárez Ortiz. Suárez y yo. Suárez y quién? Y Kevin. ¿Y Bien, yo? bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué influye el hecho de mover la piedra sobre la regla en las demás fuerzas? Es decir, ¿cómo cambian esas fuerzas en la medida que esta piedrita o este objeto corre hacia atrás o hacia adelante? ¿Cómo cambian esas fuerzas? O sea, la pregunta mejor redactada es, ¿qué fuerza experimentan o cuál fuerza tiene que hacer mayor esfuerzo cuando la piedrita está aquí o cuando la piedrita está acá? Tiene que hacer mayor fuerza cuando está al lado contrario y menos fuerza cuando está en el mismo lado de la mano que hace fuerza. O sea, que tiene que hacer más fuerza la cuerda cuando está pegada a la cuerda o cuando está lejos de la cuerda. No está pegado. Cuando está pegada a la cuerda hay que hacer más fuerza. Muy bien, Cuando está pegada a la cuerda. muy bien. Bueno, esta la voy a dejar de obviada. Esta la responden para las personas que no participaron. Bueno, entonces, de esta actividad no me deben hacer entrega escrita. Daniel Álvarez, Diego Álvarez, Sebastián Díez, Kevin Jaramillo, Sánchez Alejandro y Suárez Juan Pablo. Los demás me deben hacer entrega escrita de estas preguntitas. ¿Listo? ¿Y quedó claro? Listo, profe. Bueno, entonces, esta es la tareita entonces para esta semana. Hacer estas preguntas, excepto a las personas que acabé de mencionar, que fueron las que participaron el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Ok, Listo, profe. chicos. Hasta luego. Se cuida. Bueno, chicos, feliz día Listo, para profe. todos. Dios lo bendiga.